espacio de interacción entre egresados de los posgrados de la facultad con ustedes, estudiantes de las diversas licenciaturas de la facultad, tiene dos intenciones fundamentales. Uno, reconocer ese trasegar académico, profesional y personal de nuestros egresados de los posgrados, que también en su mayoría son egresados de nuestras licenciaturas, y dos, motivarlos a ustedes, futuros docentes, a continuar con su formación posgradual. No quedarse allí solo con la licenciatura, sino descubrir en este camino de formación posibilidades para transformar el contexto. En la mañana tuvimos una conferencia también muy interesante de una profe de matemáticas que transforma la educación desde lo rural. Y entonces el día de hoy Sergio pues les va a mostrar una experiencia muy bonita con una comunidad del Huila. Sergio, entonces te damos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio y gracias a los asistentes. Les hablo desde acá de San Agustín, Huila, al sur del departamento. Que escucho un poquito de retorno. Creo que podrías apagar como el micrófono. Eso está ahí. Bueno, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, vale. Bien, pues muchas gracias. Sí, como decía la profe Andrea, yo soy licenciado de la Universidad Surcolombiana, egresado del año 2019 hace poco y recientemente egresado de la pedagógica, muy contento, pues motivarlos a ustedes a que continúen con su estudio porque pues es algo muy bonito que realmente le aporta mucho a su práctica profesional y pues a su vida en diferentes dimensiones. Hoy les quiero compartir pues el trabajo de grado de investigación que realizamos en la maestría. Esta maestría pues es nueva, somos la primera corte, nos hemos graduado, si mal no estoy, 13 personas apenas. Ha sido difícil por los costos, pero ha sido una maestría muy chévere porque, por ejemplo, para personas como yo, que somos de otras partes, pues nos permite acceder de forma remota y también tener algunos encuentros. Entonces ha sido un espacio muy bonito, una maestría muy chévere y pues yo pues la recomiendo a todas las personas pues de nuestro campo y también algunos que se alejan de nuestro campo. Tuvimos compañeras de pedagogía, biólogas, no sé, bueno. Entonces es una oportunidad bien chévere. Entonces mi investigación pues la realicé en el campo de la etnobiología. Actualmente pues soy docente de una comunidad indígena en San Agustín. No sé si de pronto ustedes conocen un poquito San Agustín. San Agustín pues es un municipio ubicado al sur del departamento del Huila. Se encuentra un contexto muy diverso culturalmente. Hay comunidades campesinas, comunidades indígenas, hay comunidades extranjeras también. Entonces es un colegio en donde yo trabajo, pues tenemos estudiantes de todo tipo, ¿sí? Desde extranjeros hasta población originaria o comunidad indígena. Entonces el colegio se encuentra ubicado en el territorio Hatun Huacacayo, que traduce pues Gran Territorio de los Espíritus. El pueblo de Yanacona está aquí en estas tierras desde hace, pues desde el siglo pasado ha venido ubicándose gentes de los grandes resguardos del Cauca. Sin embargo, las personas de aquí de San Agustín, de la comunidad, pues ellos se identifican como originarios, ¿sí? Porque no ven a San Agustín como un simple municipio, sino que ven más allá como el gran macizo, que es el gran territorio pues, del pueblo de Anacona. En la institución, digamos que como profesor de ciencias, pues uno llega y le dan una capacitación, le dicen, bueno, aquí trabajamos por pilares, que son los pilares del plan de vida de la comunidad indígena. Entonces, yo lo relaciono como con el área de ciencias naturales, sería el pilar ambiental, y dentro del pilar pues hay una línea de investigación que se llama etnociencia ambiental y chagra. Entonces, estas serían como las asignaturas de esa gran área, por decirlo así. Y pues decirles que el rol en este tipo de colegios es muy diferente al rol que uno puede desarrollar, no sé, en un colegio de ciudad. Yo pues he tenido la oportunidad de trabajar en ciudades, en pueblos, en otros departamentos, pero definitivamente el educador tiene grandes retos, que es
apoyar al 100% la comunidad, sobre todo todos los espacios. Entonces, no hay un horario de salida realmente. El día que lo citen a uno, ahí toca estar. Y pues hay que estar ahí aprendiendo. Eso es lo que las comunidades le llaman el proceso. Entonces, en ese proceso decidí pues enfocar mis esfuerzos en realizar esta investigación. Básicamente, bueno, hablando un poquito de lo que ha sido el planteamiento del problema, pues al uno acercarse a la institución, uno se da cuenta, primero que todo, pues uno viene muy occidentalizado. Entonces, ese es el primer gran reto, como darse ese espacio de poder entender otros sistemas de conocimiento, ¿sí? Entonces, el sistema que nosotros tenemos de educación actual en el país está diseñado para subordinar algunos conocimientos que no son considerados correctos, ¿sí? Eso es como lo que llamamos una hegemonía del conocimiento. Entonces, hay una pérdida de los saberes ancestrales de la comunidad y esos saberes son los que ellos quieren reivindicar. Entonces, también hay un desconocimiento de su riqueza cultural y esos otros sistemas de conocimiento. Eso hace que se descontextualice la educación. Entonces, uno llega al colegio y, por ejemplo, no hay un currículo, al cual ellos lo llaman caminar de la palabra. No está contextualizado, no, realmente uno llega y no sabe, bueno, qué hay que enseñar aquí, de dónde parto, no lo hay, ¿sí? Y eso ocurre en muchas otras instituciones no educativas también. ¿Por qué? Porque se tienen que dar estos espacios de investigación para uno poder plantear desde el territorio qué es lo que tenemos que enseñar. Entonces, por otro lado también, pues escogen a este grupo de organismos que son los insectos por todas las valoraciones desfavorables que tienen. Las comunidades campesinas rurales tienen muchos conocimientos sobre los insectos, pero algunas veces esos conocimientos llevan a que haya una pérdida de la biodiversidad, entonces los destruyan, los acaben, bueno, y llevan algunas prácticas agrícolas que están atacando estas poblaciones. Entonces se plantea la siguiente pregunta de investigación, que es de qué manera una aproximación al conocimiento entomológico de algunos miembros de la comunidad educativa del grado sexto de esta institución donde yo trabajo permite trazar unas líneas temáticas que puedan aportar a la construcción de la línea de investigación en ciencia ambiental y Chagas. Este estudio pues fue muy importante porque, bueno, de cierta manera responde a diferentes aspectos, ¿no? Por un lado tenemos una gran problemática que es el pensamiento posabismal, algo de lo que nos hablaba Boaventura Santos, y es crear esa ecología de saberes, ¿no? Entonces estamos en un espacio idóneo donde se pueden crear estos puentes, bueno, estos diálogos interculturales, entonces de una u otra manera ese tipo de investigaciones que reconocen otros sistemas de conocimiento y que además de reconocerlos trata como de integrarlos en la construcción de la educación propia, pues le aporta de una u otra manera al reconocimiento de estos sistemas y crear una ecología de conocimientos, ¿sí? Por otro lado, pues permite construir la línea donde yo trabajo de una u otra manera. Yo me acuerdo que en la maestría los profes siempre le dicen a uno, profesores, ustedes tienen que investigar sobre su práctica, ¿sí? Eso es una de las cosas muy importantes para tener en cuenta. Hay que transformar nuestra práctica y qué mejor que hacerlo a través de una investigación. Entonces, hay unas necesidades de la enseñanza, unas necesidades contemporáneas, y es reconocer los conocimientos de las personas, de las comunidades, tenerlos en cuenta y contribuir en la educación, en la construcción de la educación propia intercultural, que es lo que todas las comunidades indígenas actualmente en el país están apostando, construir sus propios sistemas de educación. Eso pues reivindica la autonomía de la cual la comunidad yanacuna habla en su plan de vida, que es territorializar la pedagogía y pedagogizar el territorio. Unas palabritas, unos conceptos bien interesantes que me llevan a mí a pensar cómo el territorio juega un papel crucial en la enseñanza de la ciencia y de la biología. Y por último, pues tenemos Colombia, que es un país pluriétnico, megadiverso y definitivamente tiene que desarrollarse más estudios interculturales. En cuanto a los antecedentes, pues se encuentran realmente pocos estudios sobre la entomología, sobre la inclusión de esta en la enseñanza. Generalmente se encuentran estudios de enfoques cualitativos y mixtos en
los principales referentes internacionales pues vienen de México y Brasil, en donde se hacen listados, reviews sobre usos de insectos en las comunidades, pero también algunos profes, como el profe Jairo Robles, están trabajando en este momento pues, en todo lo que es el conocimiento entomológico desde las comunidades. Entonces, son aportes también importantes. A nivel nacional, algunos estudios de la entomología asociada a la memoria cultural, algunos estudios que han realizado en la Universidad Pedagógica, insectos que utilizan algunas comunidades, como la comunidad Misak, también presente en el Huila, y regionales realmente no se ha hecho mucho sobre la entomología, sobre el conocimiento sobre los insectos de las comunidades, ¿no? Tenemos principalmente estudios no botánicos y algunos trabajos con el territorio y el cuidado del territorio. Entonces, no se encuentran muchos referentes, por tanto, pues cobra más sentido e importancia esta investigación. Para entender un poquito, digamos, los referentes, para plantearse una investigación de ese tipo, pues uno tiene que tener unos referentes conceptuales que, digamos, que son como nos trazan la línea, el camino que seguir. En este caso tenemos la etnociencia, como el conocimiento sobre los fenómenos naturales que tienen las comunidades, ese reconocimiento de esos saberes, costumbres, tradiciones. La etnoentomología, como también los conocimientos más específicamente ligados a los insectos. La chagra como un espacio biocultural, la chagra o la huerta es un espacio de resistencia, de soberanía, entonces incluir estos cuatro, finalmente pues el pensamiento abismal, creo que es el concepto más importante en esta investigación y es romper ese pensamiento abismal, cómo realmente trasciendo el pensamiento abismal, cómo puedo unir puentes epistemológicos que reconozcan la diversidad cultural y haya una ecología entre los saberes, y no haya un saber más importante que el otro, sino que realmente pues se integre. Entonces, estos conceptos son fundamentales para la investigación. El objetivo de la investigación pues, fue efectuar una aproximación entomológica a las relaciones establecidas por los miembros educativos de la institución educativa Yachaiguazú Mayanacuna con el espacio de la Chagra en San Agustín, para aportar al fortalecimiento de la línea de investigación en la que yo trabajo y la trascendencia del pensamiento abismal. Como objetivos específicos tenemos determinar el menor nivel taxonómico posible de la entomofauna de 6 chagras, chagracunas, que es el plural de chagra de huertas, reconocer los conocimientos, usos y valoraciones asociadas a los insectos de las 6 huertas por parte de algunos taita, de madres de familia y estudiantes de grado sexto de la institución. Identificar algunas de las líneas temáticas que pueden servir como puentes cognitivos entre el conocimiento científico y el conocimiento local. Entonces, para cumplir estos objetivos, pues se llevó a cabo la siguiente metodología. Se visitaron 6 huertas, 6 chagras. Estas huertas eran de diferentes personas, de algunos padres de familia, de algunos taitas de la comunidad y pues la huerta del colegio en la que yo trabajo. Entonces, se hace un estudio, esto es un estudio con un enfoque cualitativo, se utiliza la observación en el trabajo en la huerta, en el trabajo comunitario, en las clases. Se utiliza el diario de campo, como las anotaciones, los registros fotográficos y recorrer el territorio. Se emplea la entrevista semiestructurada. Esta entrevista es validada por el grupo de investigación y es aplicada a las madres y a los taitas que participaron en la investigación. Se utilizan cuestionarios con los chicos, una salida de campo y se analiza toda la información a través del software de Atlas TIC para posteriormente pues encontrar los siguientes resultados. Entonces, la primera parte de la investigación fue recolectar, digamos, cuáles eran los insectos presentes en el contexto. Entonces, se encuentran principalmente, se hacen 66 registros fotográficos. Digamos que el método de colecta fue el registro fotográfico, no se hizo ninguna colecta que tuviera que sacrificar algún organismo, no. Simplemente fueron tomadas in situ. Desde el año 2022 desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023, principalmente obtenemos que hay una mayor abundancia de hemípteros o chinches, con 21 registros, seguidamente de lepidópteros y coleópteros. Y pues aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos. Este es un hemíptero, un redubido,
del género Aribus, ¿sí? Entonces se organizaron de esa manera los registros, en una tabla donde se ponía fotografía, el nombre común, el nombre local, muy importante, y pues los registros de la fecha, la ubicación. En la parte de conocimientos, bueno, una vez recolectado, digamos que cuáles son esos insectos del territorio, entonces empezamos a indagar un poquito de cuáles son los conocimientos ligados a estos insectos. Entonces, de aquí en adelante les voy a tomar de ejemplo principal a uno de ellos. Como si tuvieran 66 registros, decidimos escoger, bueno, de esos 66 realmente más o menos como 8 o 10 fueron los que tuvieron como una mayor carga de conocimientos. Entre esos pues destaca esta larva que ven acá. Esta es una larva de un coleóptero, de un bucarrón, al cual pues se le conocen en la zona como el cuso, en otras partes se le conoce como la chisa, ¿sí? Mojojoy, por ahí en la zona del sur de Amazonas, aunque pues es de otra especie, ¿no? ¿Qué se tuvieron en cuenta? Aparecen 4 categorías. Hay diversas formas de identificar los organismos, pero la que más prima pues, es el nombre local. Hay unos conocimientos, por ejemplo, ¿qué conocimientos tienen las personas sobre este bicho? Por ejemplo, hay una categoría que aparece que es el uso medicinal. Aquí citamos a un estudiante que dice, si se le quita la patica, bota un aceite que sirve para el dolor de rodilla. También aparece otra categoría que se llama función en la chagra, entonces reconocen diferentes funciones que tienen los organismos en la chagra, en la huerta. Entonces, por ejemplo, dice sirve para abonar y fermentar la tierra. Y finalmente tenemos la forma en que ellos lo agrupan. Se les preguntó a los muchachos, bueno, ¿ustedes cómo agrupan estos organismos? A los taitas y a las madres. Entonces, generalmente lo agrupan a este organismo como terrestre, pues mostrando una actitud científica que conocen algunas valoraciones y habilidades con referente pues, a estos organismos, ¿cierto? Eso fue durante la salida de campo. En cuanto a las entrevistas que se le hicieron a los taitas y a las madres, también aparecen 4 categorías. La primera se llama la etnotaxonomía, entonces nos damos cuenta que la comunidad tiene una forma de clasificar a los organismos. Entonces son taxonomías locales o etnotaxonomías, o en algunos autores le llaman taxonomías poli. En este caso, pues este bichito, el cuso, esta larva, investigando un poquito nos damos cuenta que el cuso, el nombre como tal, proviene del quichua, ¿sí? Que es el nombre, es el idioma que maneja la comunidad yanacuna también. Ellos han perdido, gran parte de las personas que hablaban el quichua actualmente están reivindicando su idioma, pero realmente no hay quichua hablantes aquí en San Agustín, no lo hay, como si lo hay en el norte del Ecuador. Entonces, haciendo un poquito el rastreo, puso o pusu con la U o con la Z, traduce larva escarabajo, literal, de un diccionario de quichua español. Y por aquí tenemos un pedacito, una historia que nos cuenta: los indios sustentarse con maíz tostado, hechos bolas y mazamorra, comen papas y unos gusanos que crían en la tierra, gruesos, que ellos llaman cusos. Entonces hay un registro de las épocas de la conquista de la colonia sobre la alimentación que tenían las comunidades al norte de Ecuador. Por otro lado tenemos conocimiento etnozoológico. Uno de los taitas nos dice, este bicho, este organismo es bueno para aclarar la vista, se le tumba un cachito y bota una agüita, se echa unas 2 gotitas en la vista todos los días. Entonces vemos que hay un uso medicinal que le están dando a los diferentes insectos, ¿cierto? Hay conocimientos de este también en la chagra, los taitas y la madre lo expresan. Por ejemplo, aquí tenemos una madre de familia que nos dice, él se come la raíz de la cebolla, descompone la tierra y ablanda la tierra. Entonces hay conocimiento de las funciones, de la descripción de los comportamientos del organismo. Y finalmente, pues también hay una categoría de conocimientos etnobotánicos. Entonces, más que todo se encuentra la comunidad de acá en San Agustín, conoce mucho sobre las plantas. Las plantas son, digamos que, como ese eje principal que ellos manejan, más que los insectos. Entonces, queríamos investigar sobre los insectos, pero terminamos aprendiendo también de muchas plantas, de mucha medicina. Y dentro de ellos, aquí les traigo un ejemplo de un organismo, no sé si lo alcanzan a ver, es como
como una crisálida, es un gusanito de Lepidoptera, aquí le llaman el pujo, en otras partes le llaman cargaleña, cargapalos, y resulta que este organismo lo están utilizando para curar el pujo de los niños, de los bebés. Entonces los taitas cogen el gusanito, lo sacan de su capullo, lo sacrifican y se lo dan al niño, se lo dan a lamer y se lo ponen en el ombligo al niño. Entonces hay una, aquí en este ejemplo podemos ver cómo el conocimiento entomológico y etnobotánico se unen y rompen esas barreras. Es que precisamente ese es el problema de ver las disciplinas científicas como tan alejadas unas de otras, y eso es lo que han querido hacer con las disciplinas con la etnobiología. Acá hablamos de etnobotánica, etnozoología, ¿sí? Y las vamos separando, desligando, cuando en realidad las comunidades lo que están haciendo es entendiéndolas como todo, relacionándolas unas entre otras. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo un organismo se relaciona con una planta y es relacionado también con el ser humano, con la medicina. Y finalmente, a partir de todos estos conocimientos, de la investigación, de los registros fotográficos, se plantean unas líneas, unas temáticas, ¿sí? Entonces, la idea era recopilar la información para empezar a construir ese caminar de la palabra, es decir, el currículo propio. ¿Qué es lo que tengo que enseñar yo acá en San Agustín Huila con las comunidades locales? Entonces, aparecen 4 líneas, decidimos incluir 4 líneas temáticas. La primera tiene que ver con la biodiversidad local, la segunda con la etnotaxonomía, la tercera con la ecología y la cuarta con la chaga. Entonces, digamos que estos serían como los núcleos temáticos que se van a trabajar de ahora en adelante con este grado. Y aquí traemos un ejemplo, por ejemplo, de la primera línea temática. Entonces, la línea temática biodiversidad local se conecta, hay una conexión con los DBA, primero que todo, con lo que dice el ministerio que tenemos que enseñar, ¿sí? Y también hay una conexión con la cosmovisión del pueblo de Yanacuna, con el pilar ambiental. Entonces, yo necesito, ¿qué es lo que nos dice la comunidad? Hay que defender el territorio, hay que reconocer el territorio, ¿sí? Hay que defender la flora y la fauna. Entonces, yo necesito primero conocer y cuidar, ¿sí? Entonces, esto me permite, por ejemplo, trazar aquí, traigo algunas actividades, construcción de fichas y catálogos de la diversidad del territorio que tengan en cuenta los conocimientos ancestrales, incluir a los taitas en la escuela para tratar temáticas como los usos medicinales de las especies y las visiones sobre la naturaleza, y también elaboración de colecciones vivas con algunos organismos como el puso. ¿Qué pasa con estos bichitos? Que es que las comunidades creen que, por ejemplo, el gusanito que estamos viendo, la larva, él es así toda la vida y desconocen de la metamorfosis. Entonces sería chévere poder plantearse colecciones vivas para que vean cómo se van transformando en la naturaleza. Entonces tenemos otros organismos como el piringo, que es el gusano cogollero, el vómito de bruja también. Son nombres bien interesantes que le da la gente a los insectos. Las cipas también. Entonces, bueno, ya digamos que, como les comentaba hace un ratico, queríamos investigar sobre la etnoentomología y terminamos aprendiendo demasiado de la etnobotánica. Nos dimos cuenta realmente que están muy relacionados entre sí, que las plantas, los cultivos, tienen mucho potencial para ser incluidos en el aula, enseñarle a los niños realmente sus costumbres, sus tradiciones, que no las pierdan, y pues ir trabajando de una forma más contextualizada. Entonces se pueden trabajar líneas temáticas como la de etnotaxonomías. Por ejemplo, la gente conoce las plantas por su tamaño, que si son silvestres, que si son de lo caliente, de lo frío. Entonces todos los conocimientos son bien interesantes para ser abordados en el aula. Y por qué no, pues los usos, enseñarle a los niños pues, para qué sirven las plantas, cómo podemos preparar unos remedios. Y, por ejemplo, también incluir algunos insecticidas naturales como es el Taita Hibis. El Taita Hibis, si el cultivo es grande, así mismo se le echan 2 o 3 paquetes de tabaco. Le echan unos 4 kilos de ruda, 1,5 libras de ají, unos 2 litros de alcohol y lo deja que él se seca por bombadas y a fumigar. Entonces, hay muchos conocimientos ligados a las plantas, los animales, a los insectos que pueden ser incluidos en el aula. Y pues ya, digamos, algunas consideraciones finales. Dice que aquí podemos concluir que a partir del reconocimiento de la diversa entomofauna del territorio, el acercamiento hacia los conocimientos de los diferentes participantes sobre la entomofauna, el reconocimiento de la importancia
y de los complejos usos de las plantas, y el concebir la chacra como un espacio polisémico y multidimensional, se logró contribuir a la construcción de la línea de investigación Etnociencia Ambiental en Chacra a través de las 4 líneas temáticas trazadas que apuntan a responder a los desafíos contemporáneos en la enseñanza de la biología, el reconocimiento e incorporación de los diferentes sistemas de conocimiento presentes en la comunidad y que permiten conectarse con la naturaleza, promoviendo una lectura más compleja del contexto. Aquí tenemos algunas de las referencias que se han utilizado en esta presentación. Y pues los agradecimientos por esta investigación a las comunidades, a los profesores que me ayudaron, a la directora, a los jurados, y pues a ustedes que me escuchan el día de hoy. Yupai Chani, muchas gracias. Muy interesante este tema de investigación, sobre todo para los docentes o esa creencia en docencia de que lo ancestral a veces no es tan importante, ¿cierto? Que nuestros conocimientos ancestrales populares no permean el aula. Entonces es un tema bastante interesante. Comentarios, preguntas. ¿Cuál fue la expectativa que usted tomó desde acá a allá? ¿Y cómo fue la realidad que vio? ¿Qué se esperaba como ver allá y ahora cómo es la realidad? A ver, pues yo llego de un contexto un poquito, yo venía del Putumayo, de una zona anfibia, es decir, una zona donde no hay carreteras sino ríos, y trabajaba con campesinas, comunidades campesinas. Entonces, al llegar acá yo esperaba pues el estereotipo que uno tiene, ¿no? Pues que los indios que andan de pronto con su taparrabo, que eso es verdad, o sea, uno se hace esa idea, y realmente pues las comunidades indígenas son muy diferentes a lo que uno cree, tienen costumbres y formas de pensar muy diferentes de la que uno pensaría. El pueblo yanacuna es muy organizado políticamente, entonces hoy en día están dándole duro a la política, a la organización. Esperaba, no sé, encontrarme con una capacitación y no la hay. Uno llega totalmente desarmado a ese contexto diverso. Y aquí lo que hay es mucho trabajo. Entonces hay que quitarse muchos estereotipos de la cabeza, empezar a escuchar. Realmente llevo casi que 2 años y todavía no me atrevo a poner palabras con, digamos, las comunidades, porque uno está aprendiendo, escuchando todo el proceso que ellos llevan, cómo entienden la naturaleza, los taitas, ¿sí? Hay muchos choques, porque uno cree, lo que uno le enseña, porque yo pues soy una persona de ciudad, soy de Neiva, y no, pues ni siquiera sabía que había comunidades indígenas en el isla realmente. Entonces uno vive con una burbujita, y al empezar a trabajar en estos colegios uno se da cuenta de toda la diversidad que hay. Entonces yo creo que pues uno tiene que llegar con muchas ganas de aprender y escuchar, y las cosas se van dando poco a poco. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió? No sé, como algo que funcionara que de pronto no pensara que iba a funcionar, como una cosa que ellos hicieran. Sí, como un ritual o algo así, no sé. No solo como al trabajo de grado, sino como algún uso que le daban ellos a otras cosas que no eran muy normales o muy comunes para nosotros. Dale, listo. Bueno, pues personalmente lo que es la medicina, lo que es los remedios, el mapeo, la toma del viaje, y también lo que más me tiene como a mí en confrontación es como el horario laboral. Es una cuestión bien compleja porque ellos lo reúnen a uno en la noche, y si hay que amanecer, amanece, y toca estar ahí sentado al lado del fuego escuchando. Entonces imagínense uno venir de exigir en otros colegios, no, que hay que salir a las 3, hijo de madre, darse la pela porque cumplan los horarios, a cambiar totalmente, digamos, esa idea del tiempo, ¿no? Ellos dicen que en la noche se mambea más bonito, la palabra fluye más bonito. Entonces es como entender esas otras dinámicas sociales. Creo que eso ha sido como el choque más complejo, lo social. Sergio, yo quisiera pedirte un favor, y es que
a estos estudiantes que te están escuchando les des un consejo para sus futuras prácticas profesionales. Teniendo en cuenta que son de ciudad, netamente citadinos y en cualquier momento pueden presentarse un trabajo en lo rural. Entonces, ¿qué consejo podrías darles, por favor? Yo creo que el profe de ciencias, el profe de ciencias de biología tiene un gran reto en lo rural, y es que nosotros venimos de la universidad donde tenemos microscopios, laboratorios, de todo, tenemos toda la mano, y llegamos a un contexto rural y no hay absolutamente nada de eso. Pero, ¿qué es lo que sí hay? Pues la naturaleza, y ese es el medio en donde tenemos que explotarlo, aprovecharlo, a partir de la enseñanza de las relaciones que vemos en nuestro jardín. Hay algo que llama la ecología del patio de la escuela. Entonces, hay unas limitaciones instrumentales, pero hay otras cosas que se amplían. El contexto, el territorio. Yo creo que el territorio es ese espacio que todos los entes rurales que trabajan con comunidades indígenas, campesinas, tienen que aprovecharlo. Hay que recorrer el territorio, hay que aprender de qué viven los niños, de qué viven su familia, porque son muy diferentes a lo que son los niños de la ciudad. Yo que he trabajado en ambos ambientes, hay una diferencia abismal en esos dos mundos, y creo que es el reto de la educación, poder responder a diferentes contextos. Entonces, hay que ser muy humilde, hay que agarrar las botas, ser berraco y empezar a caminar y hacerle, porque son más los retos que las comodidades. Bueno, profesor Sergio Ríos, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Te deseamos muchos éxitos en tu camino con esa bella comunidad indígena, y a nuestros asistentes muchas gracias. Feliz tarde, profe. Muchas gracias.